Eh, el diodo está constituido de manera parecida que en el diodo de unión, donde tenemos el ánodo, que es la flecha que entra hacia la placa, que sería el cátodo, pero en este caso la placa pues está representada por un cátodo que tiene una especie de Z, que bueno, pues de hecho fue el nombre que tiene de SN, ¿sí? Con una Z en el cátodo. Aquí tenemos nosotros que, bueno, cuando estemos polarizando de manera inversa, como aquí lo estamos indicando, ¿sí? Tenemos el positivo al cátodo y el negativo al ánodo. Entonces en esta condición va a trabajar el diodo, o se va a aprovechar su característica de un dispositivo que nos va a mantener a un cierto valor de voltaje, ¿sí? Que se utiliza para de alguna manera mantener o regular un valor de voltaje de una fuente, ¿sí? Y va a circular una corriente a través de él, ¿sí? Podemos tener nosotros representado en polarización inversa al diodo, en donde tenemos nosotros un voltaje Zener con una polaridad más y menos, que sería un equivalente, por decirlo así, que se presentaría de este dispositivo cuando está polarizado inverso y está con el voltaje suficiente para poder trabajar en esa región Zener, ¿verdad? Si no tenemos el voltaje suficiente para trabajar en la región Zener, se va a comportar como el diodo normal de unión, en donde se comporta como un circuito abierto, si no alcanza ese valor de voltaje, ¿sí? Zener, ¿verdad? Entonces, el diodo Zener funciona en posición inversa y a la tensión de... El diodo Zener está encendido cuando opera en la región Zener, es decir, cuando el valor del voltaje Zener, ¿sí? Y está apagado cuando el voltaje, digamos, es menor, el voltaje del diodo es menor al voltaje Zener. Entonces, esa es la condición. Podemos ver aquí en polarización directa, cuando tenemos nosotros polarizado el diodo Zener de manera directa, entonces está conduciendo en la región que tenemos aquí, como la del diodo de unión normal, ¿verdad? Tenemos un voltaje de umbral y podemos estar manejando, digamos, valores de corriente a pequeños incrementos de valores de voltaje y vamos a tener valores de corriente determinados. Entonces, el diodo Zener en polarización directa funciona exactamente igual que el diodo de unión. En la región inversa, pues es donde trabaja el diodo Zener, ¿sí? Cuando nosotros estamos polarizando el cátodo positivo y el ánodo negativo, entonces vamos a tener nosotros trabajando al diodo Zener en la región Zener cuando nosotros alcanzamos a tener ese valor de voltaje Zener. Aquí podemos tener varios valores de voltaje. Tenemos una tensión de codo, que es la tensión que tenemos donde apenas inicia a conducir el diodo, digamos, en la región inversa. Tenemos una corriente IZ mínima de Zener, una corriente IZ, una corriente Zener mínima, ¿sí? Que es donde pues está apenas conduciendo el dispositivo. Tenemos un voltaje BZ mínimo, que también sería en ese punto, en ese mismo punto de la corriente Z mínima. Tenemos un valor de voltaje Zener nominal, vamos a llamarle así, que es un valor que pues vamos a tener entre el voltaje BZ mínima y el voltaje BZ máxima, que es el otro punto que vamos a ver aquí. Y la región de trabajo que se va a tener entre el voltaje máximo y mínimo de Zener, ¿sí? Vamos a tener ahí trabajando al dispositivo. También vamos a tener una corriente IZ máxima, ¿sí? Una corriente IZ máxima, pues en ese valor de corriente IZ máxima, pues vamos a tener trabajando al dispositivo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en esa condición que ya está conduciendo en la región inversa, pues vamos a tener que calcular valores de resistencias mínimos y máximos para valores de corriente
Zener mínimo y Zener máximo, igual que los voltajes mínimos y máximos que pueden manejar aquí, ¿sí? Pero se considera, digamos, en el caso del Zener, que va a ser el voltaje nominal Zener. Podemos ver aquí también que el circuito equivalente que se puede conformar del diodo Zener en la región inversa es cuando nosotros tenemos un voltaje BZ0, que sería el voltaje que tendríamos aquí, BZ0, ¿sí? El voltaje Zener 0, donde casi inicia a conducir, y vamos a tener nosotros una pendiente que va a estar reflejada en un punto Q, ¿sí? Pasando una recta tangente a la curva. Vamos a tener la pendiente que va a ser 1 sobre la resistencia del Zener, ¿sí? La resistencia del Zener, ¿sí? En este circuito equivalente, pues va a estar sumado al voltaje BZ0. Entonces, el voltaje total Zener va a ser igual al voltaje BZ0 más la caída de voltaje en la resistencia Zener, ¿sí? Entonces, el BZ total o el BZ Zener que tenemos aquí entre las terminales del dispositivo, ¿sí? Va a ser igual al voltaje BZ0 más la corriente Zener por la resistencia Zener, ¿sí? Esta resistencia, pues, es una resistencia dinámica del Zener en el punto Q. También se le conoce como resistencia incremental del Zener, ¿sí? Y ese valor de la resistencia Zener pues nos la proporciona el fabricante, ¿sí? Entonces, para la IZ mayor a la IZK y el voltaje BZ mayor al voltaje BZ0, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros que el voltaje Zener va a ser igual al voltaje BZ0 más la caída en la resistencia Zener. Aquí podemos ver un poquito más a detalle, ya con cuestiones, digamos, de potencia de miliwatts, en donde tenemos una tensión Zener de 5 volts y una resistencia RM, ¿sí? Que va a estar aquí en este punto, ¿sí? En donde pues vamos a tener nosotros un valor de voltaje de 9, un valor de corriente de 5 miliamperes, ¿sí? Entonces tenemos 45 miliwatts. Y para una potencia media tenemos nosotros otro punto que tenemos 25 miliamperes y tenemos 9.25 volts. Entonces tenemos 231.25 miliwatts como potencia media a una resistencia media de 370 ohms. Y pues tenemos aquí el valor de 50 miliamperes para un voltaje de 9.5 volts y tenemos una potencia máxima de 475 miliwatts, ¿sí? En donde tenemos una resistencia mínima de 190 ohms, ¿sí? Entonces, si se dan ustedes cuenta, aquí de acuerdo a cómo vamos así explorando diferentes valores de corriente y diferentes valores de voltaje, mientras menor sea la corriente, mayor vamos a tener aquí la resistencia, y mientras mayor sea la corriente, menor vamos a tener aquí la resistencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que de alguna manera nos está dando. También debemos de considerar que la corriente IZ máxima va a ser igual a la potencia máxima entre el BZ, ¿sí? Entonces estamos limitados a ese valor de corriente máxima. Si rebasamos ese valor de corriente máxima, pues vamos a rebasar el valor de potencia máxima y vamos a dañar el dispositivo. Entonces tenemos que de alguna manera respetar esa parte de los parámetros máximos que nos está proporcionando el fabricante. Bien, entonces la capacidad de un circuito de referencia de tensión, ¿sí? Porque el dispositivo, el Zener es un dispositivo de referencia de tensión. Para mantener su tensión nominal bajo condiciones externas variables se define a través de los siguientes parámetros, que es la regulación de línea, ¿sí? La regulación de carga y el coeficiente de variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, esas tres, la regulación de línea es una medida de la capacidad del circuito para mantener la tensión
de salida nominal con la variación de la tensión de alimentación. Habitualmente la tensión de alimentación es una tensión que continúa no regulada o a lo sumo una tensión con un nivel de regulación más bajo que el que se espera del elemento de referencia de la tensión que se caracteriza. Si denominamos nosotros B I a la tensión de alimentación no regulada y B0 la tensión de salida estabilizada, se define la regulación de línea como vemos aquí en la ecuación, la variación del voltaje de salida entre la variación del voltaje de entrada, que está dado en milivolts sobre volt. ¿Sí? Y también puede ser que sea 100 por la variación de voltaje de salida entre el voltaje de salida entre la variación de voltaje de entrada, que está dado en por ciento entre volts. La regulación de carga. La regulación de carga es una medida de la capacidad del circuito para mantener la tensión de salida, aunque cambie la corriente IL que es consumida por la carga. Si el circuito fuera una fuente de tensión ideal, su salida debe ser independiente de la corriente IL. La regulación de la carga está directamente relacionada con la resistencia de salida del elemento de referencia de tensión. La regulación de carga se define con los dos modos siguientes. La regulación de carga es la variación del voltaje de salida entre la variación de la corriente IL, que va a ser igual a milivolts entre miliamperes o milivolts entre amperes. Y el porciento es 100 por la variación de voltaje de salida entre voltaje de salida entre la corriente, la variación de corriente de carga, que es el porcentaje entre miliamperes o porcentaje entre amperes. El coeficiente de temperatura de la tensión de salida, el coeficiente de temperatura V0 de salida, o TCV0, mide la capacidad del circuito para mantener la tensión nominal de salida respecto al cambio de temperatura del dispositivo. Se expresa con las tres formas siguientes. Y con la variación de voltaje entre la variación de temperatura, que está dado 1 milivolt sobre grado Celsius, o microvolt sobre grado Celsius. O puede ser el porcentaje, que va a ser 100 por la variación de voltaje entre voltaje de salida, entre la variación de temperatura, que es el porcentaje entre grados Celsius. O puede ser entonces que sea por 10 a la 6 la variación de voltaje de salida entre voltaje de salida y entre la variación de temperatura, que está dado en partes por millón por grados Celsius. Bien, entonces, aunque el diodo Zener se comporte como un diodo normal en polarización directa, el diodo Zener normalmente no se utiliza en polarización directa, ¿sí? El diodo Zener también se necesitan algunas condiciones para la operación, que sería la corriente IZ mínima de corriente mínima para encender, aunque el umbral de tensión de menos VD sea mayor o igual al voltaje Zener, que esté satisfecho. También hay un límite de potencia, que es el máximo valor de potencia que podemos manejar con el diodo Zener, que tenga en cuenta que el valor máximo es el límite de potencia que da como resultado un límite máximo de corriente, que es la corriente Z máxima. Que el comentario que hicimos hace un momento, que la corriente Z máxima va a ser igual a la potencia Z máxima entre el voltaje Zener. Entonces podemos tener un circuito Zener en donde se constituye con una fuente de alimentación variable y una resistencia uno variable, que es una limitadora de corriente, un voltaje Zener, que es el diodo que tenemos nosotros aquí, que es el diodo Zener, que va a estar operando en la región inversa, y una resistencia de carga variable. Si se dan ustedes cuenta, el diodo Zener está, el positivo de la fuente está al cátodo del diodo y el negativo está al ánodo del diodo. Esto quiere decir que estamos polarizados de manera inversa al diodo, estamos trabajando en esa región de polarización inversa. Entonces consideramos nosotros el valor de la corriente IZ mínima y el valor de la corriente IZ máxima, partiendo de que la corriente de Zener, la corriente que circula a través del diodo Zener, ¿sí?, va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente de la carga, ¿sí? Entonces podemos decir que la corriente del Zener mínima, ¿sí?, va a ser igual al valor de la corriente de 1 mínima
menos el valor de la corriente en la carga máxima, ¿sí? Y el valor de la corriente de carga máxima va a ser igual al voltaje Zener por estar en paralelo a la carga entre la resistencia de carga mínima, ¿sí? Entonces, si tenemos una resistencia mínima, va a circular una corriente máxima de la carga. La corriente I1 mínima, pues va a ser igual al voltaje de alimentación mínimo, menos el voltaje Zener, la caída que tenemos aquí, entre la resistencia R1 máxima. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, también podemos escribir la ecuación de IZ máxima. La corriente IZ máxima va a ser la corriente I1 máxima menos la corriente de carga mínima, ¿sí? De donde el valor de la corriente de carga mínima y el valor de la corriente I1 máxima están dados por el voltaje de Zener entre la resistencia RL máxima para encontrar el valor de la corriente R mínima. La corriente I1 máxima va a ser igual al voltaje de alimentación máxima menos el voltaje Zener entre la resistencia 1 mínima. Y tenga en cuenta que los valores de voltaje Zener, IZ mínima, IZ máxima, y PZ mínima y PZ máxima se encuentran en las hojas de especificaciones del fabricante, ¿sí?, del diodo Zener. Podemos ver un ejemplo para la figura, determinar el rango de la corriente IL para mantener un voltaje VRL en 10 volts con una corriente IZ máxima de 35 miliamperes. Entonces, lo que nosotros vamos a pretender aquí hacer es que el voltaje a la salida siempre sea de 10 volts, ¿sí?, y tener un valor máximo de corriente de 35 miliamperes circulando por el diodo Zener. ¿Sí? Tenemos una fuente de alimentación de entrada de 50 volts, una resistencia RS de 1 kilo ohm, ¿sí?, y el diodo Zener que es de 10 volts. Y la resistencia de carga en paralelo. El mínimo valor de RL podría asegurar que el diodo está en conducción, por lo que entonces tenemos aquí un circuito equivalente en donde tenemos el voltaje de alimentación de 50 volts, la resistencia RS de 1 kilo ohm, el voltaje Zener que se representa como una fuente de alimentación de voltaje de 10 volts y el valor de la resistencia de carga en donde va a circular una corriente de carga. Entonces el voltaje RL, el voltaje que tenemos en la carga, va a ser igual al voltaje Zener por estar en paralelo, ¿verdad?, que es igual con 10, ¿sí? Entonces la RL mínima va a ser igual a 50 volts, ¿sí?, entre la RL mínima más los 1000 ohms, ¿sí?, el 1000 ohms que tenemos aquí en la RS. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esto y bueno, vamos reduciendo la ecuación y la vamos despejando hasta encontrar el valor de la resistencia RL mínima, que es de 250 ohms, ¿sí? La resistencia RL mínima es 250 ohms. Por lo cual podemos ver nosotros el valor máximo de corriente, ¿sí? La corriente IL máxima va a ser igual al valor del voltaje Zener entre la resistencia RL mínima, dando una corriente IL máxima de 40 miliamperes, ¿sí? Entonces esa corriente IL máxima va a estar presente cuando la resistencia sea mínima, ¿verdad? Entonces va a pasar mayor corriente, ¿verdad? Entonces por eso son 40 miliamperes. La corriente IL mínima es determinada por el balance del circuito de la corriente IZ, o la corriente IZ máxima, cuando el diodo está en conducción. Entonces el voltaje BS es igual a 50 volts menos 10 volts, entonces da 40 volts. El valor de IS va a ser igual a 40 volts entre 1000, que es igual a 40 miliamperes, ¿sí? Entonces, se está considerando la caída de voltaje en la resistencia que está serial, en la resistencia de la fuente, ¿sí? Y pues tenemos el valor del voltaje de 40 volts entre la resistencia por la ion, entonces encontramos la corriente que es de 40 miliamperes. Como IL es igual a IS menos IZ, cuando IZ máxima tendremos que IL mínima va a ser igual a IS menos IZ máxima,
Entonces va a ser igual a 40 miliamperes menos 35 miliamperes, va a dar un valor de 5 miliamperes. ¿Sí? El valor de IL mínima. Entonces el valor de la resistencia RL máxima va a ser igual al voltaje CNN entre la corriente IL, que es de la corriente mínima de 5 miliamperes, y tenemos un valor de 2 kilos. Si recuerdan ustedes la resistencia que habíamos encontrado, RL mínima, pues tenía un valor de 250 ohms y este tiene un valor de 2 kilo ohms. Otro ejemplo en donde tenemos un circuito parecido al anterior, estamos con una fuente de alimentación BS, una resistencia de R1, un voltaje BZ, una resistencia de carga para un voltaje BL, la corriente IL, la corriente 1 y la corriente CN. ¿Sí? Del circuito BS es el voltaje no regulado de 6 volts, o también puede ser 7 volts, entre 6 y 7 volts, mientras que el voltaje de CN BZ es de 5 volts. ¿Sí? La resistencia de carga RL puede tener un valor de 100 a infinito, ¿sí? De 100 ohms a infinito. También se puede tomar la corriente IZ mínima igual con 0 amperes. ¿Sí? Entonces la IZ mínima igual con 0 amperes. Encontrar el valor máximo de R1 para la tensión de carga BL que se mantenga constante a 5 volts para todos los valores de RL y BS. Proporcione una expresión simbólica para la potencia máxima disipada por el diodo Zener y determine el valor mínimo de R1 para que la potencia disipada en el diodo Zener nunca supere 1 watt para todos los valores de RL y BS. Bien, entonces, pues, para el punto número 1 podemos considerar que el valor de la corriente IZ mínima va a ser igual a la corriente I mínima menos la corriente IL máxima igual con 0. ¿Sí? Entonces estamos viendo aquí la IZ mínima, la que va a circular a través del diodo Zener, va a ser igual a la corriente I1 mínima menos la corriente IL máxima. ¿Sí? El valor de la corriente I1 mínima es igual al valor de la corriente IL máxima, debido a que la corriente IZ mínima habíamos dicho en el enunciado que es igual con 0. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que el voltaje de alimentación mínimo menos el voltaje del Zener entre la resistencia 1 máxima va a ser igual al voltaje Zener entre la resistencia RL mínima. ¿Sí? Y podemos despejar de ahí de esa ecuación el valor de la resistencia R1 máxima, que va a ser igual al voltaje BS mínima menos BZ entre BZ por la resistencia RL mínima, que va a arrojarnos un valor de 20 ohms, el valor de la resistencia 1 máxima, la resistencia 1 máxima que vamos a tener aquí. Y como punto B, la potencia máxima el Zener, pues va a ser igual al voltaje Zener por la corriente IZ máxima. En el punto C se considera que la corriente IZ máxima va a ser igual a la potencia máxima entre BZ. Por lo tanto, podemos encontrar el valor de 0.2 amperes, que es el inverso de 105, de 1 sobre 5, ¿verdad? Que la potencia, habíamos comentado que era 1 watt, y el voltaje que tenemos es de 5, entonces vamos a tener la corriente IZ máxima a 0.2 amperes. La corriente IL mínima va a ser igual al valor de voltaje BZ entre la resistencia RL máxima, que se considera en el enunciado que era infinito. Por lo tanto, la corriente IL mínima es igual con 0. Entonces, la corriente I1 máxima es igual a la corriente IZ máxima más la corriente IL mínima, ¿sí? En donde pues la corriente IZ máxima pues va a ser igual a 0.2 amperes, ¿sí? Que va a ser igual a la corriente I1 máxima. Por lo tanto, la resistencia R1 mínima va a ser igual al voltaje BS máximo menos el voltaje Zener entre la corriente I1 máximo, que son 7 volts menos 5 entre 0.2 va a dar 10 ohms. Esto quiere decir que nosotros el valor de R1, que es este valor que tenemos aquí, pues va a variar de 10 a 20 ohms en ese rango,
va a considerarse que el voltaje Zener o el voltaje en la carga, pues va a ser del valor que se nos está considerando, que son los 5 volts. Tenemos otro ejemplo en donde se dice que deseamos alimentar una carga que absorbe una corriente que puede variar entre 10 mA y 40 mA para una tensión BL igual a 12 volts. Para ello se dispone de una fuente de 18 volts. Debemos asegurar el buen funcionamiento del circuito tomando en cuenta las siguientes consideraciones. El circuito se diseña para la peor condición, que es el valor de la corriente IL máxima. El Zener debe conducir en todo momento para una corriente IZ mínima para asegurar el efecto regulador. Fijémosla en 5 mA. Este dato será dado en la hoja de especificaciones. La tensión de la fuente debe ser en todo momento mayor que la aplicada a la carga para asegurar la corriente IZ mínima. Debemos disponer de una resistencia limitadora en serie para que absorba la diferencia de la tensión entre el voltaje VA y VL, ¿sí? Y el valor de R limitadora. Bien, entonces el circuito tenemos el voltaje VA que nos están diciendo que es de 18 volts. Nos están diciendo que la corriente que va a circular en la carga pues va a ser de 10 miliamperes a 40 miliamperes. ¿Sí? El voltaje que vamos a tener en la salida sería de 12 volts. Eso quiere decir que el Zener debe ser de 12 volts. ¿Sí? Y el peor de los casos es que la condición que la corriente IL sea máxima. ¿Sí? Entonces la solución para este caso, podemos considerar que la corriente total, que es la corriente que circula a través de la resistencia limitadora, va a ser igual a la corriente IZ mínima más el valor de la corriente IL máxima. ¿Sí? Tenemos la corriente IZ mínima que era de 5 mA, la IL máxima de 40 mA, un total de 45 mA. El voltaje de la resistencia limitadora va a ser igual al voltaje de la alimentación menos el voltaje en el voltaje VL, que es el voltaje Zener, nos va a dar un valor de voltaje de 6 volts. La resistencia limitadora es igual al voltaje que tenemos en la resistencia limitadora entre la corriente total, que tenemos 6 volts entre los 45 miliamperes, vamos a tener una resistencia limitadora de 133 ohms. Entonces, nosotros podemos seleccionar de 133 ohms hacia arriba, 150 o hacia abajo 120, que son los valores comerciales más cercanos. ¿Sí? Podemos nosotros considerar la corriente para garantizar la IZ mínima, tendríamos que considerar el valor de 120 ohms. Entonces recalculamos el valor de la corriente total, que va a ser igual al voltaje VR limitador, que es de 6 volts, entre la resistencia limitadora, que es de 120, ¿sí? Entonces vamos a tener 50 miliamperes. La corriente IZ mínima va a ser igual a la corriente total menos la corriente IL máxima. La corriente IZ mínima pues va a ser igual a 10 miliamperes. La potencia en la resistencia limitadora, la potencia que tenemos en la resistencia que está en serie a la fuente, va a ser igual al voltaje R limitadora por la corriente total. Vamos a tener una potencia en esa resistencia de 0.3 watts. La corriente IZ máxima va a ser igual a la corriente total menos la corriente IL mínima, que son 50 menos 10, da 40 miliamperes. Y la potencia en el Zener pues va a ser igual al voltaje Zener por la corriente IZ máxima, y entonces tenemos 12 volts que multiplica 40 miliamperes, vamos a tener 480 miliwatts. Se selecciona entonces un diodo Zener de 1 watt para la protección, ¿sí? Casi son 500 miliwatts, entonces, o medio watt, ¿sí? Entonces seleccionamos un diodo Zener de 1 watt para la protección. La resistencia limitadora va a ser igual entonces a 120 ohms a medio watt. Y con esto pues ya se puede considerar la solución del problema, ¿verdad?
teniendo que el Zener debe de cumplir con 12 volts, el Zener, la corriente IZ mínima que debe ser de 10 miliamperes más o menos, o mayor a 10 miliamperes, y la potencia debe ser de 1 watt. Bien, tenemos otro ejemplo donde dice las especificaciones de diodos Zener del circuito de la figura son el voltaje Zener igual a 6.8 volts, la corriente Zener igual a 5 miliamperes, la resistencia del Zener a 20 ohms y la corriente IZK que va a ser igual a 0.2 miliamperes. ¿Sí? Recuerden que esa corriente IZK pues es la corriente que apenas empieza a hacer el inicio de la conducción del diodo. Nominalmente la tensión de alimentación es un voltaje positivo de 10 volts, pero puede variar más o menos 1 volt. Entonces tenemos en la señal de entrada, tenemos nosotros un voltaje positivo con más o menos 1 volt. ¿Sí? La resistencia de 0.5 kilo ohms, un diodo Zener de 6.8 volts, la resistencia de carga, el voltaje que tenemos a la salida. Nos piden encontrar entonces el voltaje de salida sin carga y con un voltaje de alimentación B más positivo, o sea, con el valor nominal que serían 10 volts. Y luego encontrar el cambio de voltaje de salida debido a la variación menos 1 volt de la fuente. Toma en consideración que el incremento de voltaje entre B0 del voltaje de salida entre el incremento del voltaje de entrada, ¿sí? Es lo que vamos a obtener nosotros como ese valor de variación que vamos a tener, y por lo general está expresado en milivolts sobre volts y se le conoce como regulación de línea. Es lo que comentamos al principio de la clase, lo que era la regulación de línea. Encuentra el cambio del voltaje B0 que representa la cantidad de una resistencia de carga que maneja una corriente IL de 1 miliamper, ¿sí? Y por tanto encuentra la regulación de carga, que es la variación de voltaje entre la variación de la corriente IL, que está dado en milivolts sobre miliamperes. Encontrar el cambio de voltaje de salida cuando RL es 2 kilo ohms y encontrar el voltaje de salida cuando RL es de 0.5 kilo ohms. ¿Cuál es el valor mínimo de la resistencia de carga en el cual el diodo aún opera en la región de ruptura? Entonces vamos a ver viendo cada uno de los casos. Para el punto A, nosotros vamos a decir carga conectada, la corriente que circula por el diodo Zener está dado por el valor de la corriente Zener va a ser igual a la corriente que tenemos I total, que va a ser el voltaje de alimentación que tenemos V más menos el voltaje Zener que va a ser VZ0 entre la resistencia R más la resistencia Zener, que es del diodo, la resistencia del diodo, ¿verdad? Entonces la corriente IZ va a ser igual a 10 menos 6.7 entre 500 más 20, que es la resistencia Zener, y 500 que tenemos aquí de resistencia R. Entonces tenemos un valor de IZ de 6.35 miliamperes. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de Zener de Z0, que es el voltaje que tenemos aquí en este voltaje Zener, más lo que hay en la caída en la resistencia Zener, ¿sí? Entonces vamos a tener nosotros un voltaje de salida de 6.83 volts. Para el punto B, para un cambio más o menos de 1 volt para la fuente positiva, podemos encontrar la variación de voltaje de salida, va a ser la variación de voltaje de la fuente por la resistencia Zener, interna del Zener, entre la resistencia R más la resistencia interna del Zener, ¿sí? Entonces vamos a tener esa variación de voltaje de salida más o menos 38.5 milivolts, ¿sí? Entonces la regulación en línea pues va a ser igual a 38.5 milivolts sobre volt. En el punto C, cuando está conectada una resistencia de carga RL que toma una corriente de carga IL igual a 1 miliamper, la corriente del diodo Zener disminuirá en 1 miliamper.
El cambio correspondiente en la tensión del Zener se encuentra con la variación de voltaje cero igual a la variación de corriente IL por la resistencia del Zener. Entonces, pues vamos a tener esa variación de voltaje cero igual a 20, que es la resistencia Zener, que multiplica a el valor de menos 10 a la menos 3, ¿sí? Que tenemos aquí como variación de la corriente IL, dando un valor de menos 20 milivolts, ¿sí? Por lo tanto, la regulación de carga está dada igual a menos 20 milivolts sobre miliampere. Cuando está conectada a una resistencia de 2 kilo ohms, la manera descrita la corriente de carga será aproximadamente 6.8 volts entre 2 kilo ohms, entonces tenemos 3.4 miliamperes. Por lo tanto, el cambio de la corriente del Zener varía por el incremento de la corriente del Zener igual de menos 3.4 miliamperes, y el cambio correspondiente a la tensión del Zener, el voltaje de salida, será por la variación de voltaje de salida igual a la resistencia Zener por la variación de la corriente de carga, ¿sí? Que va a ser igual a 20 por menos 3.4 por 10 a la menos 3, que da un valor de menos 68 milivolts, ¿sí? Este cálculo es aproximado porque omite el cambio de la corriente, y una estimación más exacta es la variación de voltaje cero. Se obtendrá al analizar el circuito de la figura, resultando un análisis con un valor de menos 70 milivolts. Entonces es muy aproximado, menos 68 milivolts a menos 70 milivolts, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos los valores, digamos, encontrados a lo que nos están pidiendo de los puntos A, B, C y D del problema. Sí, era todo lo que nos habían pedido, ¿verdad? A, B, C, D, E. Pantalla, a ver. ¿Qué sería todo eso? Hasta ahí tendríamos el problema. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, jóvenes. Hasta hoy es todo lo que les voy a presentar. No, profe. Bien, jóvenes, nada más unos comerciales. Uno es ya les mandé ¿cómo se llama? Una guía para que lo resuelvan, y ya tienen la fecha de solución, bueno, para la fecha de presentación del trabajo. Y también confirmarles que la fecha del examen del grupo es el 9, grupo, ¿cómo se llama? Entonces va a ser el próximo jueves, creo que es 10, el jueves 10. Pues vamos a realizar el examen el jueves 10, sí, en la hora de la clase, que es a las 7. Entonces hacemos el examen el jueves 10 y tienen que ustedes entregar, digamos, su guía. Para esa, creo que lo puse a las 6, ¿no? Que lo entregan a las 6 de ese día, ¿sí? Como fecha máxima, por favor. Entonces, entregan su guía y presentan el examen, ¿sí? Y no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. También ya la próxima semana podríamos empezar a ver también lo de laboratorio. Les pasaría yo la primera práctica de laboratorio para empezar a hacerla, ¿sí? Y nada más que aquí la logística es de que es la mitad del grupo, son 15 alumnos que se van a presentar para hacer una práctica, y luego los otros 15 la siguiente semana, y así vamos a irnos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ir
viendo esta parte, ¿sí? Para que ustedes ya vayan de alguna manera muy preparados con sus materiales y sus preguntas y todo, y no vayan a tener atraso con esto y avancen lo más posible, ¿sí? En lo que tenemos de tiempo para el laboratorio. Bien, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. No, profe. Bueno, entonces, pues déjenme pasarle lo de la lista. A ver, déjenme chance tantito. Ok, jóvenes, pues les agradezco mucho su atención. Sí, nos vemos la próxima clase. Que pasen buenas noches. Cuídense mucho, Profe, jóvenes. igual, Nos vemos. profe. Sí, adelante.